Iniciamos el seminario, en este caso, con la doctora Maite Mascort, que, bueno, para mí no tiene casi ninguna presentación. Nos conocemos hace muchísimos años, trabaja conmigo codo a codo, es codirectora de la excavación de Oxirrinco junto conmigo y, como digo yo, mi compañera de alegrías y pesares allá en el lejano Egipto. Así que, bueno, simplemente decirles que es doctora en arqueología en la Universidad de Barcelona, con una tesis sobre el Osirium de Oxirrinco, un estudio arqueológico de los rituales de culto de Osiris entre los siglos 7 a.C. y 2 después. Es miembro de la excavación, bueno, ya no era miembro, ahora es codirectora, es vicepresidenta también de la Societat Catalana d'Egiptologia y asesora científica del equipo de arquitectura de Arantxa y Socasi, que fue el que hizo el montaje museográfico del National Museum Nacional de la Civilización Egipcia, el MENEC, en el Cairo, desde el año 2010. Bueno, pues nada, todo tuyo, Maite. Muchas gracias, Esther. Les voy a hablar de un aspecto un poco especial de los cultos de Osiris. Esta mañana nos han explicado el mito de Osiris y relacionado con la fabricación, podríamos decir una palabra un poco fea, pero bueno, de las momias. Yo voy a hablar de una cosa un poco parecida, pero diferente. Yo creo que el título ya lo dice todo y lo vamos a explicar. El título de mi charla son Los misterios de Osiris que se realizaban durante el mes de Joyak. Entonces, ¿qué son estos misterios? Según los textos antiguos nos hablan que eran unos misterios creados por Isis para rememorar la pasión de Osiris, el desmembramiento del cuerpo de Osiris y la recuperación de todos los fragmentos, y digo todos los fragmentos, y también los rituales relacionados con estos celebraciones, porque a mí no me gusta decir fiestas, porque las fiestas celebran algo y acabo de decir celebraciones, pero las celebraciones no era tanto una fiesta. ¿Y cuándo o dónde tenían lugar? ¿Cuándo? Durante el mes de Joyak. ¿Cuál es el mes de Joyak? Es el cuarto mes de la inundación. Hemos de tener presente que los egipcios tenían 3 estaciones de 4 meses, cuando nosotros tenemos 4 estaciones de 3 meses. Y Joyak era el último mes de la primera estación, la estación de la inundación. Era cuando las aguas ya habían fertilizado el país y empezaban a retirarse. Era el momento en que crecía la vegetación. Por lo tanto, estos misterios también están relacionados con el culto agrario. No hemos de olvidar que Osiris en un principio era un dios agrario, y también muy relacionado con la inundación, que no hemos de olvidar que era el momento en que llegaba la vida a Egipto después de los tiempos de áridos que el agua escaseaba. Y les he presentado en esta primera imagen una figura de un sacerdote regando una figura, porque veremos después que uno de los elementos más importantes de este ritual era la fabricación de unas pseudomomias osiriacas, que una de las facetas, porque tenían diversas, era la creación de estas momias que se han llamado de muchas maneras: pseudomomias, momias osiriacas, momias de grano, en el cual el sacerdote regaba una masa hecha con limo que acababa de llegar de la inundación, en el que se habían plantado simientes de cebada y crecían la cebada, con lo cual se convertían en lo que también se han llamado Osiris vegetantes. Con esto ya habríamos explicado los misterios de Osiris del mes de Joyak. Pero como saben, los egipcios eran mucho más complicados y ahora los vamos a desgranar. Aunque ya a mí me cuesta mucho decir reino antiguo, pero bueno, desde el reino antiguo tenemos referencias a los cultos osiriacos, sobre todo en los textos de las pirámides. Veremos también que durante el Imperio Nuevo
aparecieron en algunas tumbas estos Osiris vegetantes, pero cuando tuvieron como más importancia, por decirlo de alguna manera, o de los que tenemos más documentación, son estos Osiris que se realizaron durante la Baja Época, donde sabemos o donde hemos podido conocer los rituales de estos misterios, el calendario y las diferentes fases de fabricación de estas pseudomomias. Pues lo tenemos sobre todo representados en diversos templos de época grecorromana, como este que les enseño aquí del templo de Déndera. En la parte superior del templo hay unas capillas, se llaman capillas dedicadas al dios Osiris, en el cual nos explican paso a paso todos los procesos de elaboración de estas pseudomomias osiríacas. Esto lo voy a pasar un poco rápido porque después se lo explicaré con más detalle cuando tengamos las representaciones de estas momias. Les he puesto el principio, que era la fabricación de la momia, y la fase final, el momento en que el cuerpo de Osiris ya está reconstituido y Isis y Neftis, acompañados de Anubis, han conseguido hacer la primera momia, fabricar la primera momia con los diferentes pedazos del dios Osiris repartidos por todo Egipto, y, como saben, Isis se coloca encima del Osiris regenerado para poder dar a luz a su hijo Horus. Un detalle magnífico de esta representación que les decía, pero también es interesante que en estos relieves de las paredes de Déndera nos están hablando del momento en que renace Osiris, se asocia con la inundación, que le hemos hablado antes. Por eso se realizaban en este mes de Joyak. Osiris renace y el país también, esta similitud total de Osiris con Egipto. Bueno, aquí ya lo vemos que ya está levantado, es decir, que ya ha sido total el renacimiento de la divinidad. ¿Se ve? Sí. Hay otros muchos templos, yo los pasaré muy rápido, más que nada para que se vea de dónde se ha podido extraer todo el conocimiento que tenemos de estos rituales. Este es el templo de la isla de Filas, que aparte de estas representaciones que vemos... Ay, perdón. Es que estoy acostumbrada a hacer las clases de pie y con un puntero. Entonces, por eso me miro para atrás para poner el puntero. Lo siento. Bueno, aquí vemos la imagen que hemos visto antes, ¿no?, del sacerdote que riega estos Osiris vegetantes y diferentes aspectos de este renacimiento divino. Pero en la isla de Filas también tenemos unas capillas muy interesantes relacionadas con este culto siriaco, que es el kiosco de Adriano, en el cual vemos dos imágenes. Una de ellas es como esta cama, este lecho, este parterre tan compacto de cereal, que es Osiris, del cual nace su hijo Horus. Y la siguiente representación que les quería enseñar es el nacimiento del Nilo, la llegada de la inundación. Pero los textos nos hablan de que en esta caverna de Api, la inundación, también se habla de que está relacionado con el sudor de Osiris, el gran efluvio de Osiris o las lágrimas de Isis. Es decir, todo este, ¿no?, entramado que va perfectamente ligado del renacimiento siriaco con la llegada de la inundación. Otro templo que también podemos ver, y además está muy bien explicado, es el templo de Ibis, en el oasis de Jarga, que esta mañana hemos visto muchas representaciones. Y también hay un papiro muy interesante, que es el papiro Yumilak, que nos habla detalladamente de todos los procesos de este ritual, dando detalles del nombre de todo el material que se utilizaba, de todos los sacerdotes que formaban parte de estos misterios. Es decir, que si alguno de ustedes están muy interesados en los rituales de Osiris del mes de Joyak, no duden en leer el papiro Yumilak. Como les decía, durante el Imperio Nuevo también tenemos algún ejemplar de estos Osiris vegetantes, pero si se fijan, bueno, aquí no sé si lo pueden ver, son de tamaño natural. Tienen forma de la silueta del dios Osiris. Este precisamente lo encontró Howard Carter en la tumba
KV62, la tumba de Tutankamón, en el área del tesoro, porque saben que en esta cámara del tesoro es donde se encontraron la mayoría de los elementos rituales o figuras rituales relacionadas con el nacimiento de Osiris y de Tutankamón, por supuesto. El momento en que lo desvendaron se dieron cuenta de que parecía como un parterre, porque la gracia es que cuando regaban la cebada, esta cebada vegetaba, por eso se llaman Osiris vegetantes, y quedaba como un parterre verde con la forma del dios Osiris. Cuando lo enterraban, germinaba dentro de la tumba y al crecer la cebada hacía o ayudaba a que también renaciera la momia del faraón Tutankamón. En el Museo del Cairo, si van, hay unos de estos moldes interesantes de la tumba de Horemheb que vemos que tenía una tapa y también, si se fijan, no sé si lo pueden ver, que tiene como unos agujeritos. Recuerden los agujeritos porque ahora se lo explico. Siempre hemos hablado de las momias de grano o las Osiris vegetantes, pero durante los misterios de Hoyak se realizaban dos tipos de momias osiriacas. No hemos de olvidar la dualidad egipcia y uno de ellos era el Osiris Gentiamentiu, que era un soberano civilizador y el nombre nos está diciendo que es el dios de los vivientes. Saben que los egipcios a los muertos les llamaban los vivientes porque en principio se habían pasado el juicio de Osiris y habían revivido. ¿Y cómo se fabricaba este primer simulacro o molde? Primero de todo, hemos de saber que en baja época los moldes medían casi medio metro, es decir, un codo real, 52,3 y un poquito más. Y estaba hecho de oro con la efigie del dios Osiris y en su interior se colocaba este limo que hemos hablado antes, recién llegado con la inundación, se plantaban las semillas de cebada, muchas veces le eran también de trigo. Podían ser de trigo, pero a mí me gusta más la cebada porque tiene una germinación muy relacionada con el ciclo lunar. Y Osiris, no hemos de olvidar que en estos misterios también estaba relacionado con la luna. Entonces, lo plantaban, lo colocaban en una cuba, el molde, y el molde tenía agujeritos. ¿Por qué? Porque lo regaban, pero el agua tenía, si no se hubiera podrido la cebada. Entonces iba como, ¿no?, pasando por estos agujeritos, pero esta agua era sagrada, no se podía tirar y quedaba en esta cuba que veremos más adelante. Al cabo de un tiempo, cuando había germinado la cebada, cogían las dos partes del molde, las juntaban, desmoldaban esta figura de barro, la vendaban y le colocaban 104 amuletos, como dicen, y están estipulados en el papiro Jumilac, tienen el nombre de los 104 amuletos, una máscara y la corona blanca o la corona Atef, que yo ya no me voy a hablar más de la corona Atef porque ya nos lo han explicado súper bien esta mañana. Entonces le colocaban también los cetros de la divinidad, el Hecat y el Nejaja. Y lo dejaban en la capilla del templo. Estos templos estaban en las ciudades, seguramente en cada capital de Nomo, donde había sido enterrado uno de los reliquias osiriacas. Después hay otra pieza, no me sale ahora otra palabra, que tiene un nombre que a mí no me gusta nada, pero es la traducción que le dan, que es el despojo divino. El despojo queda muy feo. Entonces hay algunos autores que le llaman la reliquia divina. Y se fabricaba de igual manera que el Osiris Gentiamentiu. Y los investigadores no se ponen de acuerdo qué significaba. Podía ser la representación simbólica del conjunto de las 14 reliquias que se habían enterrado en los 14 nomos. Era la reliquia de un Osiris local.
el papiro Jumilac nos habla de provisiones para la pequeña momia o parte del cuerpo de Osiris que se materializaba en una planta durante las ceremonias. Bueno, yo les he puesto todas las hipótesis. Yo, personalmente, si tuviera que decantarme por una, me decantaría porque fuera la reliquia local de cada gnomo, pero no lo puedo asegurar. Pero lo que sí es la segunda momia, cómo se fabricaba. La segunda momia era el Osiris Sokar. Saben que el dios Sokar es el dios de la necrópolis menfita y que en baja época se asimilaba a Osiris, y saben que incluso a Ptah, ¿no? Pues conocemos las figuras de Ptah, Sokar, Osiris. Pero en este caso representaba el cuerpo de Osiris reconstruido por Isis. ¿Y cómo se hacía? Se habían ido a buscar 14 productos de los 14 lugares donde había estado enterrada la reliquia. También con tierra de las necrópolis sagradas, pulpa de dátil, incienso, sustancias aromáticas y pequeñas cantidades de los materiales que provenían de estos 14 lugares. Con todo esto, durante un tiempo, como si dijéramos, se amasaba esta pasta, y cuando ya estaba hecha también se rellenaban los moldes osiriacos con la efigie de Osiris, pero en este caso, en vez de tener la corona tef o la corona blanca, tenía una peluca tripartita y llevaba barba postiza. Lo que es importante es tener en cuenta de que cuando iban a recoger las diferentes partes del cuerpo siriaco que estaban diseminados en los 14 gnomos, es como si dijéramos la parte más política de los misterios, porque la unificación de los 14 fragmentos se podía equiparar a la unificación de Egipto. Era el momento en que el cuerpo de Osiris se unificaba, asimilado al país. Os he dicho que les enseñaría una de estas cubetas donde se colocaban los moldes osiriacos. Hay muy pocas. Tuvimos la suerte de que se encontrara con las excavaciones de Frank Godió en la bahía de Alejandría y de Abukir. Bueno, os he puesto la foto como se encontró dentro del fondo del mar y después ya restaurada. Los misterios tenían lugar durante el día 12 de Joyac hasta el día 30. Los primeros días no me voy a entretener mucho porque son bastante repetitivos. Os hablan de que el sacerdote regaba, se hacían los ungüentos, se preparaba la pasta de Sokar y se rellenaban los moldes. Por esto pasaremos un poco rápido estos primeros días. El día 21 es importante porque la cebada, como hemos dicho antes, ya había germinado, por lo tanto ya se pueden juntar las dos mitades. Y también porque ya se había realizado la gestación mística, es decir, el Osiris Okaris ya se podía sacar de los moldes, poder vendarlo. Y en este caso, diferencia del Osiris Gentiamentiu, tenía unos días que se colocaba en la capillita de las terrazas de los templos para que los rayos solares pudieran, como las estatuas de los templos, para que los rayos solares pudieran acabar de revivificar la momia osiriaca. Hay 4 momentos importantes. Uno, el día 22, en el que se hace la gran procesión en barcas por los lagos sagrados y también por el Nilo, en el cual se anunciaba al pueblo que las momias ya estaban, como dijéramos, fabricadas. Otro punto interesante era el día 25, en el que se recrea la regeneración ritual de Osiris y se mata a sus enemigos. Y se realizaba mediante estas barcas, llamada la barca de Osiris Neshemet. Pero el día 26 es un día importante porque era las fiestas de Sokar. Era
una noche terrible de aislamiento, de hambre, de sed, noche de lamentaciones, pero a la mañana siguiente empezaban los rituales de Sokar. Unos rituales muy curiosos, los tenemos muy bien representados en las tumbas del Valle de los Nobles y también, sobre todo, en el templo de Medinet Abu de Ramsés III, en el cual se realizaban las fiestas que se llaman las fiestas de la adivinación o las fiestas de las cebollas, ya que se hacían esta especie de collares de cebollas. Hemos de pensar, la cebolla es un elemento importante dentro de la cultura egipcia. Los egipcios se alimentaban de cebollas, pero también tienen raíces y la planta va para arriba, es la unión de la tierra y el cielo. También se utilizaban durante la momificación, durante los rituales de la abertura de la boca y también eran utilizados en farmacia. No me voy a extender más porque creo que no me queda mucho tiempo, 10 minutos. Y lo que conmemoraba era el triunfo de Re. Más interesante porque estas cebollas tiernas que se celebraban durante el misterio de Sokar, después se volvían a enterrar y volvían a sacarlas durante las fiestas de Bastet, relacionadas con la protección de las serpientes y sobre todo la serpiente maléfica, ¿no? La serpiente Apophis o Apep, la enemiga eterna de Re. Bueno, el templo de Medinet Abu, el día 26 la procesión, pero aquí vemos a Ramsés III como arrastra la barca de Sokar, esta barca así con forma más redondeada, y referencias tenemos durante el Imperio Nuevo, en Medinet Abu, en el Libro de los Muertos y sobre todo en época tolemaica. Y se acababan con la ofrenda del pan, se llama así, ofrenda del pan a Sokar. Pero no solamente le ofrecían pan, porque está especificado la cantidad de panes. Ahora diré una mentira, pero pone como 5.623 de diferentes tipos, y cerveza, y vino, y el último día, lo importante es la erección del Pilar Jet. Saben que el Pilar Jet está directamente relacionado con Osiris. Levantar el Pilar Jet significaba que Osiris acababa de renacer. En este momento se llevaban los simulacros osiriacos, ¿dónde? A la tumba de Osiris. Tenemos una representación tipos de la tumba de Osiris, con esta colina y arriba este árbol. Además les he presentado dos, tenemos muchas representaciones, incluso a partir de baja época muchas tumbas tienen áreas o cámaras relacionadas con los misterios de Joyak. En Oxirrinco, en la tumba 14, tenemos una de ellas. Pero, claro, estos simulacros se tenían que enterrar. ¿Dónde? La tumba de Osiris. ¿Cuáles son las tumbas de Osiris? Los Osireion. Pero si se hacen un poco de memoria, ¿cuántos Osireion conocemos en Egipto? Muy pocos. Y seguro que tenía que haber uno en cada capital de provincia o de nomo. Pero sí que hemos encontrado estos sarcófagos con la cara de halcón representando al dios Sokar y en el interior estas pseudomomias en diversos lugares de Egipto, pero no se han encontrado en el interior de un Osireion, sino en cadenas montañosas o incluso en pozos, en el suelo, en el cual se enterraban estos simulacros. Puede que no en todos los sitios hubiera un Osireion. También es muy curioso que el entierro de estos simulacros están muy concretos en dos zonas de Egipto. Una es el Egipto Medio y otra en Tebas. Bueno, sé que cuando se estaba haciendo las obras del Gran Museo del Gem, hicieron una nueva carretera, la Ring Road, y allí, según la prensa, apareció figuras osiriacas y posiblemente un Osireion. Pero no está publicado y lo sabemos solo por la prensa y no se lo he traído. Verán que es lo mismo, aunque la tipología de estos sarcófagos de Sokar es diferente. Este es de Meidum, solamente se encontraron, me parece que 3 o 4 y están en colecciones particulares. En Terna, en cambio, cerca de Acoris, en el Egipto Medio, se encontraron unas 80 inhumaciones. Si se fijan,
Es como un enterramiento en miniatura, ¿no? El sarcófago de Socaris, la momia en el interior y, ¿ven? Estos elementos, los 4 hijos de Horus, y aquí una bola redonda, que después hablaremos de las bolas. Y otros ejemplos, se pueden estudiar de dónde vienen estos, cada uno de los sarcófagos por la tipología y por la inscripción, porque nos hablan del lugar donde se han encontrado. Esta puede que no sea el más bonito de todos, que viene de Tegna, pero tenía muy bien dispuesto los 4 hijos de Horus, aquí se ve muy bien. En Shekel Fadel, también en el Egipto Medio, bueno, paso rápido porque si no, no llegaré a Oxirrinco. Y en Tuna el Gebel, y como les decía, en Tebas, en el Valle de los Monos, se encontraron este tipo con estas máscaras. Muchos de ellos en anticuarios y en colecciones particulares, pero no dicen la procedencia, con lo cual nos es muy difícil saber de dónde provenían estas pseudomomias osiriacas. Esto no sería una pseudomomia osiriaca, sería un ladrillo mágico, pero si se fijan, tienen también la silueta de Osiris, y aunque no sigue ninguno de los cánones establecidos, seguramente también podían ser vegetantes. Ahora hemos hablado de Osireion. Claro, cuando hablamos de un Osireion nos viene a la mente el Osireion de Abidos, pero claro, el Osireion de Abidos es un caso especial, está relacionado, es un cenotafio de Osiris, está relacionado, aunque algunos dicen que no, pero yo estoy convencida que sí, con el templo de Seti I de Abidos. Es una tumba, en el pasillo de entrada están representados el libro de las cavernas, el libro de las puertas, y es en escenario de muchas festividades osiriacas, incluidas los misterios de Joyat, pero en cambio no parece haber albergado una necrópolis de pseudomomias osiriacas. Seguro que reconocen este mapa, la planta de Karnak. Muy rápida, yo solamente quiero que se fijen en estas 3 flechitas. Una es este templo de aquí, que es el templo de Tajarca del Lago. En esta esquinita de aquí, que es lo primero que vamos a ver, y en esta zona de aquí, que es la zona osiriaca del templo de Karnak. Este es el muro de cierre del templo de Karnak, al este. Y si se fijan, la imagen, aquí vemos a Ramsés II mirando hacia el sur, mientras que el Osiris coptita está mirando hacia el norte. ¿Y qué vemos aquí? La tumba de Osiris, como si diera paso al recinto osiriaco de Karnak. En Karnak se encontró un Osireion de época tolemaica, de época de Ptolomeo IV, que es muy parecido al de Oxirrinco. Les he puesto 2 flechas, una para el Osireion tolemaico y este son unas pequeñas tumbas de época saíta. Estas son las tumbas simulacros saítas y fíjense que en el interior habían estas pseudomomias osiriacas y que ven aquí unas bolas mágicas. Después hablamos. El Osireion de Karnak, pues eran 3 galerías, 4 pisos, 30 nichos, 2 por cada lado, 720 nichos, muchos. Y así como los Osireion tenían que estar como enterrados, Karnak, la capa freática es muy alta y tenía como una montaña para parecer el montículo original. Constructivamente no está mal, pero han encontrado muy poco material. Y recientemente, bueno, recientemente no, pero hace pocos años, el profesor Yoyot avanzó la hipótesis de que a lo mejor lo que se llamaba la biblioteca pequeña del Serapeón de Alejandría, que él no creía que en estos nichos pudieran albergar los rollos de papiro por las condiciones climáticas, y él le avanzó la hipótesis de que fuera un Osireion. Y bueno, llegamos al Osireion de Oxirrinco, que cuando lo encontramos fue como una gran ilusión por varias cosas, porque Osireion ya han visto que no hay muchos, y segundo porque aunque el dios principal del Osireion de Permetjet es Osiris, la diosa Tueris, que Esther nos hablará mañana, y el dios de Dun, no hemos de olvidar que el 19 nomo del Alto Egipto, por tradición, era un nomo setiano.
También es verdad que a partir de época saíta el culto a Set se reconvierte. Bueno, este es un Osirellón que tiene de todo un poco. Puede que constructivamente ha perdido, pero tenemos una cosa muy especial, que es todo el ajuar funerario que acompañaba a estas pseudomomias. Aquí tenemos un lago sagrado, un pozo que anunciaba la llegada de la inundación. Aunque el Témenos es bastante amplio, solamente está construido como la mitad, y había una zona de ofrendas donde se realizaban una ofrenda diaria por los sacerdotes al dios Osiris y un templo en forma de T invertida que podemos fechar como fecha límite la época de Adriano. Sabemos por los textos que el emperador Adriano visitó Oxirrinco. Claro, hemos dicho, cuando se acaban las pseudomomias, ¿qué pasa? Se entierran en los Osirellón. ¿Pero dónde se entierran? Porque los textos nos dicen allá donde nada se ve y nada se oye. Por lo tanto, en un sitio apartado. El Osirellón de Oxirrinco está a 1,8 kilómetros de la ciudad. 800 metros, quiero decir. Esta sería la entrada a la catacumba, por estas escaleras. Yo soy muy bajita, pero si una persona alta, están tan bien hechas estas escaleras que no hace falta que se agache para poder entrar. El desnivel es perfecto. Y llegaban a un vestíbulo, aquí podemos ver todavía las lámparas de iluminación para entrar en el interior, y el recorrido era sinuoso. No vamos a olvidar que estamos en unos misterios. Se entraba por aquí estaría el vestíbulo, entraba por estas primeras salas, se giraba, entrada de serpiente, y se llegaba a la sala del Osiris, donde la presidía esta magnífica estatua de 3,30 metros de Osiris, donde se realizaban los últimos rituales. Sabemos que esta sala se construyó en época saíta, por los textos de las tumbas saítas y por la tipología de la construcción. Y en estos nichos de aquí es donde se enterraban estas pseudomomias en este periodo saíta. Aquí vemos la imagen del dios Osiris, un poco maltrecha porque los ladrones se la querían llevar. La estatua con las dos galerías. Ven que las galerías son muy similares a las de Karnak, pero estas construidas en piedra. Solamente un nicho, porque tenemos la inscripción de cada nicho, con lo cual podemos saber que la primera parte de la galería empezó a construirse bajo Ptolomeo VI. Aquí nos dice el año 33, año del reinado del faraón Ptolomeo VI, vida, salud y fuerza. Ptolomeo, amado de ellos, seguramente de los dioses o los ancestros tolemaicos, de los reyes tolemaicos, que él viva eternamente. El faraón, vida, salud y fuerza. El Osiris, que preside a los occidentales, el gran señor del Perjef. Perjef es el nombre del Osirellón. Esta es otra vista desde el otro punto, y la pequeña galería de época romana, que por suerte pudimos encontrar un nicho intacto, en el cual vemos que hay una serie de elementos rituales. Primero de todo, el simulacro de Osiris, un poco maltrecho. En este caso no está muy bien envuelto y no llevaba los amuletos, pero hemos encontrado las máscaras, los 4 hijos de Horus, de diferentes tipologías. Piense que todo es en miniatura, es como si son simulacritos. Y unas cajas que al principio no sabíamos lo que era, pero después encontramos más, tapaderas piramidales. ¿Y qué había en el interior? Una bola mágica. En el único sitio donde se han encontrado estas cajas, creo yo que es en Oxirrinco. Si alguno de ustedes conoce alguna cajita mágica, les ruego que me lo digan, que estaré muy contenta. Bolas hay muchas, pero cajitas que contengan bolas solamente aquí. Están escritas con el punto cardinal y los dioses. Un minutito. Distintas bolas. ¿Y cuál era el ritual? ¿Se acuerdan que les he enseñado la planta de
de Karnak, que les he dicho, el templo de Tajarca del lago. Miren a Tajarca que lleva en la mano 4 bolitas, que las tira, los 4 puntos cardinales. Cuando en el momento de tirarla sale una lengua de fuego para proteger a Osiris de su enemigo Set. Y delante de él, un personaje femenino, no me voy ahora a meter si es la esposa del faraón, una divina adoratriz, pero sí que representa a la diosa Neit, y con las flechas también apunta a los 4 puntos cardinales de protección. En el Osireyón de Oxirrinco hemos encontrado estos conos con la representación de la Neit arquera, que seguramente estaban colocados en las 4 esquinas de los nichos. Ladrillos mágicos, muchos de ellos con el ojo de Horus, amuletos, que habían 104 por momia, pues tenían que salir muchos amuletos. Estos inferiores son de época saíta, estos son de época tolemaica. También elementos de protección como estos gepris alados, pero no solo había elementos de protección en estos nichos, había también material de ofrenda. Vemos estos vasitos, que en el interior habían granos de cereal, mesas de ofrenda, miniatura, estas pequeñitas que son así, con o sin pedestal, platitos. ¿Y cuál es la ofrenda por excelencia? El pan. Pues aquí tenemos pastelitos, pastelitos y el pan, que encima tienen pues, el signo jeroglífico, ¿no?, de la ofrenda. ¿Qué pasa con esto? Las momias, ustedes saben que para poder renacer y revivir en el más allá se tenían que alimentar, porque si no se alimentaban morían, y de esta segunda muerte no volvían otra vez a la vida. Las pseudomomias, de la misma manera, también se tenían que alimentar y poder seguir así el ritual de los misterios osiríacos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maite. Bueno, muchas gracias por esta conferencia tan interesante. Bueno, yo ya me la conozco, pero creo que ha sido muy interesante y que ha hablado de unos misterios poco conocidos, pocos estudiados, y que Maite es una experta en los misterios de Hoyak. Si tienen alguna pregunta. Muy bien, muy bonito, muy interesante, muy novedoso. No tenía ni idea de estas cosas, algunas de ellas. Y lo de las bolas, que me parece muy interesante, lo de la llama que surge de la bola, ¿cómo lo explicas? ¿Qué quiere decir? Bueno, lo dice el texto. Lo dice el texto. Hay un ritual sí. de época tardía que lo estudió y lo publicó el profesor Goyón, sí. que explica, porque yo lo he explicado así como muy rápido, ¿no? Sí, pero podría estar una hora explicándoles el ritual de las 4 bolas, pero no es el caso. Y ahí explica paso por paso cómo coge la bola del norte, la bola no sé qué, que está relacionada con la diosa tal, que no sé cuánto, no sé qué, y dice que se transforma en el momento de lanzarla en una lengua de fuego. Muy bien, muy interesante. Y una cosa más, no tiene mucho que ver nada más que el barro. Pero si te encuentras en una zona alejada, por ejemplo, Cubet el Hawa, unas jarras de cerámica cubiertas de barro, envueltas en barro y metidas en la tumba, ¿se podría pensar que se quiere hacer una imitación? ¿Es barro solo o hay restos de...? No me ha dado tiempo a analizarlo. Mira a ver si tienen restos de semillas. Es lo que está pendiente de hacer, pero en principio, al no saber explicarlo, al dar una serie de hipótesis, pensé que podría ser una imitación un poco pues al límite, digamos, ¿no? de lo que fuera. Pues sería muy interesante. Muy interesante porque se han encontrado también de trigo, pero generalmente, además, los textos nos hablan de cebada. Sí. Están relacionados con... En este caso están cubiertas, forradas, vamos, totalmente cubiertas de limo del Nilo. Pues seguro que si aunque no tuvieran granos de cereal, seguro que si solamente hay barro estaría relacionado con esta idea. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Maite, enhorabuena, preciosa la conferencia. Muchas veces cuando hay rituales hay discrepancias entre lo que dicen los textos y lo que se atestigua en la arqueología. ¿Cuánto hay de esto? Nosotros casi el 100%. ¿Se cumple? Se cumple. Hombre, ellos dicen que habían, claro que no está todo excavado, pero 365 ofrendas, porque se hacía una por día.
Claro, nosotros 365 no hemos encontrado, pero muchas sí. Que, claro, no me ha dado tiempo de explicar en qué consistían estas ofrendas. Eran ánforas de vino, dátiles, estamos en época grecorromana, por lo tanto habían piñones y leche y unos pequeños fuegos. Además es muy bonito porque las jarras de vino estaban rotas, por supuesto, pero encontramos los tapones de arcilla que le dabas la vuelta y tenía una hoja de parra. Era muy mona. ¿Cómo se hacían? Esto no lo podemos saber. ¿Y en qué templo de la ciudad se fabricaban los simulacros? Tampoco. No hablan de qué templo. Hablan del templo genérico de la ciudad y después se enterraban alejados. Pero sí que en muchas tumbas, sobre todo de época saíta, en Tebas, hay zonas que están relacionadas con el culto siriaco. En Oxirrinco, en la habitación 4, ¿no?, de las ofrendas, de la tumba 14, que además se encontró una olla llena de exvotos de Osiris que seguro que se enterraban en la tumba cada año rememorando estos misterios osiriacos. En el Osireyón no. En las tumbas. En el Osireyón, bueno, no. Hemos encontrado un Osiris así pequeñín, pero de bronce. Pero no es... Claro, el problema del Osireyón, bueno, el de Karnak, porque no quedaba nada de material. Ellos encontraron en las excavaciones un Osiris de bronce, en Karnak, porque cuando, bueno, esto no se lo he dicho, pero Logan Coulon fue el que nos tradujo los textos que están en los dinteles de los nichos, y como él había excavado el Osireyón de Oxirrinco, pues le pregunté, bueno, teníamos relación, y le pregunté cuando estaba preparando la tesis qué material habían encontrado, y él me lo envió y eran 4 cosas. Pero también hemos de tener en cuenta que el Osireyón de Oxirrinco estaba expoliado. Si se fijan, el material, excepto las cajitas, el material todo es de limo. Bueno, hay 3 máscaras y un ECAD. Me parece que es todo lo que tenemos así de material noble o más noble. A los ladrones el material de limo no le dieron más importancia. Por eso nos hizo tanta ilusión encontrar el nicho de la Galería Romana, porque, claro, porque esto no se lo he dicho, porque si se fija, bueno, no sé si se han fijado, el material de protección está enterrado en arena y el de ofrenda está en la parte superior del nicho. Es decir, que estaba como también enterrado en arena. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Maite. Muchas gracias a todos.